Vamos a Actos 7. Actos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 8. La Biblia dice: y le dio el concierto de la circuncisión. Esto es Esteban hablando acerca de Abraham. Entonces Dios dio eso a Abraham. Y así engendró a Abraham a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la promesa. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de dispensaciones. Y en el último estudio comenzamos viendo la majestad de la promesa, es decir, las cosas grandes que Dios había dado a los hombres durante esta dispensación. Y vimos que la primera cosa era la promesa propia, que es Jesucristo. Él es la simiente, esa simiente que fue prometido a Eva en la dispensación de inocencia, ya manifestándose de ser engendrado por el linaje de Abraham. Y con esa promesa resultó una segunda cosa, que es el concepto de la elección, porque Dios eligió a Abraham para este asunto. Y básicamente vimos que la elección tiene que ver con Cristo, nadie más y nadie menos. Entonces hay doctrinas por ahí que enseñan cosas raras que no cuadran con lo que ya dije. ¿Sí? Y la razón por eso es que ellos no entienden la dispensación, la promesa. Por eso tiene esa confusión. También sabemos que Dios había nacido a una nueva nación que se llama Israel. Y vamos a ver eso cuando seguimos estudiando esa dispensación. Y la última cosa es el concepto de la liberación, es decir, la redención de esa misma nación, de ese mismo grupo de personas. Y cristiano, creo que sabes la importancia de eso, ¿no? Entonces la promesa, había mucha majestad que Dios había manifestado en esa dispensación y Él dio todo eso para nosotros. Pero hoy vamos a ver los ministros de esa dispensación y sus mensajes. Como ya leímos aquí en Actos 7 y versículo 8, habla de Abraham, Isaac y Jacob y los 12 patriarcas. Ellos son parte de los ministros de esta promesa. Entonces hoy vamos a enfocar en eso y también rápidamente hablar de la medida, porque solamente voy a decirte cuánto tiempo era de esta dispensación y ya. Entonces, mirando los ministros y sus mensajes, obviamente el principal es Abraham, y sabemos que Dios cambia su nombre a Abraham. Entonces, Abraham. ¿Y qué eran las cosas que Abraham sabía? Y por eso él podía predicar a otros, o contar, o como hay que decirlo. Predicar no es nada especial, es solamente hablando las cosas de Dios. Puedes predicar sin estar en la calle, solamente hablando con alguien. ¿Sí, verdad? No me predicas. Eso es todo que toda la gente hace eso. Lo que quieren decir, no me predica acerca de Dios viviente. Eso es el problema con ellos. Pero bueno, ¿qué fue las cosas que Abraham sabía? Bueno, primero que todo, él sabía todo que Noé sabía, porque Noé era ministro de dispensación de conciencia entrando al gobierno. Y también la promesa propia, que era esa misma promesa, ese proto-evangelio, es decir, la promesa a Adán y Eva acerca de la simiente de la mujer. ¿Quién enseñó a Abraham todo eso? Pues el hijo de Noé, Sem, él vivió en el mismo tiempo que Abraham. Ellos cuadran algunos años, y puede ser que Abraham, cuando era joven, escuchó de su padre Tare, de todas las cosas de los ídolos en su tiempo, ellos alabando dioses ajenos y todo eso. Pero buscó a su bisabuelo Sem,
Le encontró porque estaba vivo y Sem le dio la información importante acerca de los vivientes, aclarando cosas. Y había alguien que podía dar eso directamente a Abraham para que él pudiera pasar eso a su generación. Y es importante ver eso, que Abraham, él sabía la promesa, fue dado a él y él habló con otros acerca de eso. Por eso podemos tener esa información aquí en Génesis. Pero como vimos en el último estudio, la promesa tiene promesas pequeñas que son como conectadas a esa y hasta establece el cumplimiento de la promesa con P mayúscula. Y esos fueron dados a Abraham. Por ejemplo, nos vamos a ver los versículos, pero en Génesis 15, versículo 5, Génesis 22 y versículos 16 a 18, y Génesis 13, versículo 16, puedes ver a Dios prometiendo a Abraham 3 linajes de simiente, 3 tipos diferentes que va a salir de él. El primero son las estrellas del cielo en Génesis 15. Y ellos son las personas que siguen la fe de Abraham. Eso incluye cristianos hoy en día. El segundo grupo es el grupo que es como la arena en la ribera de la mar. Es decir, el pueblo escogido, el hijo escogido de Abraham y todas esas generaciones que siguen esos grupos. Israel, los judíos. Y el tercer grupo, que muchos no saben de este, es el polvo de la tierra. Porque Abraham tenía muchos hijos y había muchas naciones que salieron de él. Eso fue prometido de Dios. Pero ellos no son los escogidos. Ismael. ¿Sí, verdad? Abraham tenía otros hijos de Ketura. Un montón. Los midianos, por ejemplo. Ellos son del linaje de Abraham. Son parte del polvo de la tierra. Entonces, esas son algunas promesas. Y cada grupo es diferente. ¿Sí ve? Uno, siendo espiritual, va a recibir todo. El otro, siendo el escogido físico, para decirlo así, ellos pueden ser espirituales o no. Y el polvo de la tierra son casi como gentiles, básicamente, tanto como nosotros. Okay. Vamos a Génesis 15 y versículo 13. Génesis 15 y versículo 13 es la segunda promesa que Dios había dado a Abraham, o Abraham en ese tiempo. Génesis 15 y versículo 13, Dios dice: Entonces dijo a Abraham, de cierto sepas que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirles han y serán afligidos 400 años, mas también a la gente a quien servirán juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y Dios dice a Abraham que la nación que sale de Abraham va a ser liberado después de 400 años de una nación específica. Ya tienes Éxodo en su mente, ¿no? Si ves, Dios había hecho todo eso para cumplir su promesa a Abraham. Entonces esta dispensación es muy interesante porque eso es la única en que no hay fracaso. Si lo piensa bien. En general. Vamos a ver que sí, los hombres fracasaron en maneras, pero Dios siempre estaba ahí rescatándolos y todo eso. ¿Sí, verdad? Y Él aseguró que ellos salen de esa dispensación con todo lo que Él prometió. Entonces, único, es diferente. Génesis 17. Génesis 17 y versículo 3. La Biblia dice: Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Yo he aquí mi concierto contigo, serás por padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, mas será tu nombre Abraham, porque padre de muchedumbre de gentes te he puesto.
y multiplicarte mucho en gran manera, y ponerte en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi concierto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti, por sus generaciones, por alianza perpetua, para ser a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Amén. Y daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y sérdese por Dios, y tú sabes que eso tiene la señal de la circuncisión. Y parte de la promesa es el concierto abrahámico, que incluye el cumplimiento de recibiendo la tierra y todas esas cosas. Versículo 19, mismo capítulo. Y respondió Dios, y eso es, Abraham está hablando con Dios acerca de Ismael, y Dios dice en 19, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi concierto con él, por concierto a su simiente después de él. Y nota que Dios escoge a Isaac para confirmar y establecer la promesa, y ver eso pasando de Abraham a su simiente. Eso es importante. Cada vez Dios escoge. Elección. ¿Sí ven? Eso repite. Aquí en esta dispensación de promesa. Entonces, vimos en el último estudio esa cosa de elección, y vimos básicamente que tenía nada que ver con las personas. Como no hicieron nada específicamente, ¿sí? Para recibir lo que recibieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Dios escogió a él? ¿Qué sabía Dios para tomar esa decisión? Porque Él no toma decisiones como aleatoriamente. Él tiene propósito con todo, ¿no? Tienes que saber que Dios podía escoger a Sem en ese tiempo. Podía escoger a Melquisedec en este tiempo. Él estaba ahí. Él podía escoger a Heber, los hebreos. ¿Cierto? Salen de Heber. ¿Por qué Dios no escogió a ellos? ¿Por qué Abraham? Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3. Y versículo 15. Eso es durante la dispensación de la promesa. La ley no había comenzado aquí. ¿Sí? Éxodo 3 y versículo 15. Sabemos en 14, vamos a leerlo, dice ahí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él escogió cada uno. Me ha enviado a vosotros, dice Jehová, este es mi nombre para siempre. Qué nombre tan complejo. Pero dice también, y este es mi memorial por todos los siglos. Y ahí sabes por qué. El nombre de Dios es una memorial acerca de Él por medio de estos tres hombres. Entonces sí tiene que ver con Abraham tiene que ver con su vida, lo que él había hecho. Todo lo que aprendes de él y das cuenta porque Dios escogió a Abraham. Pero no le escogió para la salvación, no le escogió porque era un bueno que nunca pecó, nada así. Pero Dios sabía qué tipo de vida iba a vivir con su omnisciencia. Y que este hombre, si yo muestro su vida en un libro así, puedo enseñar algo acerca de mí. ¿Sí va? Entonces, ya sabemos que la vida de Abraham es un ejemplo para nosotros, por eso hay tantas prédicas, pero fundamentalmente es porque Dios había hecho eso. ¿Sí va? Dios planeó todo eso. Mira lo que hace Abraham. Génesis 12 y versículo 7. Génesis 12 y versículo 7. Una cosa que Abraham repite mucho. Génesis 12 y versículo 7 dice:
Y apareció Jehová a Abraham y díjole, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, que le había aparecido. Y Abraham él tenía un costumbre de hacer altares a Dios y adorarle. Génesis 13, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí a Abraham en nombre de Jehová, y él adoró a Dios. Génesis 22, ya con el nombre de Abraham, ¿cierto? Génesis 22 y versículo 9, sabemos que eso es la historia con Abraham e Isaac, y Dios pidiendo a Abraham que él sacrifica a su único hijo. ¿Sí, verdad? Ese hijo especial. Y después de todo eso, está ahí subiendo en ese monte y dice ahí, Génesis 22 y versículo 9, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, como en Génesis 12, ¿sí, verdad? Edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña. Y vamos a leer ahí, pero nota que él hace altares, él busca a Dios, él adoró a Dios, como él había dicho, en el lugar correcto. Y eso es un ejemplo para nosotros. Debes adorar a Dios como él dice, y cómo él dice, y cuándo, y a dónde. ¿Okay? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia local? Porque Dios lo dijo. Y ya puedes imaginar todas las prédicas que hacen a los predicadores. Es porque Abraham, él estableció esa costumbre, es decir, la manera correcta de seguir a Dios, ese camino. También vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Entonces esa es la parte humana acerca de Abraham, el ejemplo de su vida. La parte de Dios, porque de su memorial. De Dios, como dice, un memorial de mí, este es mi nombre. ¿Cierto? Es lo que Jehová había dicho. Sí, es bueno ver que es una memoria mirando a Abraham cómo debes buscar a Dios. Pero Dios quiere que sabes que Él es un tipo de Él. ¿Sí, ¿verdad? Hebreos 11 y versículo 17. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Ya vimos eso. Pensando dentro de sí que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo. Entonces eso es la fe que Abraham tenía para hacer lo que él había hecho. Dios dijo que va a salir de mi hijo, entonces si yo hago este sacrificio, Dios va a resucitarle. Él tenía ese tipo de confianza en Dios. ¿Usted tiene eso? Yo estoy tratando de llegar ahí. Jesús tenía más fe que Abraham, para que sepa. Pero eso es su padre en la fe. ¿Ya entiendes por qué él es el padre de la fe para los cristianos? Él no había hecho algo muy ligero. Imagina a Dios pidiéndote eso. Yo sé que cuando Dios pidió eso a Abraham, él estaba dispuesto, tenía suficiente tiempo con Dios, de ser madurado y crecer en la fe y todo eso, porque es por eso que Dios podía dar a él esa prueba. 19. Por lo cual también le volvió a recibir por figura. ¿A quién? A Jesús. Recibió a Jesús la promesa con P mayúscula por figura. Pero en esa figura ahí, Abraham representa ¿a quién? Dios el Padre, obviamente. ¿Sí ven? Dios había dicho, este es mi nombre, soy el Dios de Abraham. ¿Por qué? Su memorial acerca de mí. Más que todo. Entonces Dios había planeado todo eso. Esto no es yo descubrí algo en la Biblia. No, Dios sabe todo en la Biblia. Te enseñó lo que Él quería enseñarte. Y por la gracia de Dios usted recibió la revelación. Gloria a Dios. Secundariamente tienes el resto de la simiente de Abraham,
que habían recibido esa promesa. Ellos recibieron la misma promesa, pasó a ellos, comenzando con Isaac. Vamos a Génesis 25. Génesis 25. Y sabemos que Dios escogió a Isaac, como ya leímos. Pero en Génesis 25 y versículo 21, vamos a ver a Dios que escogiendo otro simiente. Génesis 25 y versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, si así había de ser, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió de Jehová, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Mas él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y Dios profetiza que el mayor algún día va a servir al menor. Saltamos a Génesis 28. Génesis 28 y versículo 13. Y aquí estamos viendo el menor, que se llama Jacob. El mayor se llama Esaú. Pero aquí Jacob está ahí peregrinando, cumpliendo la promesa, una de las promesas de Abraham, ¿sí ven? ¿Sí ves? Y en Génesis 28 y versículo 13, Dios dice a Jacob, y aquí, Jehová estaba encima de ella. Ella es la escalera en el sueño de Jacob. Eso es el sueño donde ves la escalera de Jacob, que para ti en ese contexto. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Sí ven? Nota que dio su nombre. Está terminando la tercera parte, ¿no? La tierra en que estás acostado te daré a ti, a tu simiente, escogiendo a Jacob. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Eso es verdad. Y multiplicarás al occidente y al oriente y al alquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Repitiendo la otra promesa en Génesis 12 que ya habíamos visto en este estudio. Y he aquí yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y Jesús había dicho a nosotros, nunca voy a dejarte ni desampararte. ¿Sí ve? Porque ese Dios es Jacob. Dios escoge a Jacob. Dios tiene un plan. Él sigue eligiendo personas, elección. Pero Jacob ya había hecho algo malo, si lo sabía. Tú lo ves porque él es un santo, en ese sentido, como dicen la gente ahí en la calle que no sabe nada de Dios. Okay. Pero Dios escogió a él, el menor. Okay. También, ¿por qué Isaac? Vamos a Génesis 26. Por la parte terrenal, ¿por qué Isaac? Por nuestra perspectiva. Génesis 26 y versículo 18. Ya sabemos con Abraham él había hecho altares para adorar a Dios. ¿Sí? Génesis 26 y versículo 18. Y volvió Isaac y abrió los pozos de agua y habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado muerto a Abraham. Y llamólos de los nombres que su padre los había llamado. 25. Y edificó ahí altar, y invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esto está hablando de otro lugar que se llama Rehoboth, cuando de ese contexto. Pero ¿qué es la cosa que Isaac hace siempre? Haciendo pozos de agua. ¿Agua es tipología de qué? La palabra de Dios. Y nota, él buscó el pozo que era de su padre antes y lo levantó. Las gentes habían destruido eso, pero él llegó levantando la palabra otra vez en el momento que todos pensaron que ese pozo no podía funcionar. Él llegó para levantar ese agua. ¿Suena como alguien?
En el momento justo y perfecto, Dios llega para rescatar. ¿Sí? Entonces Isaac es la palabra, es el agua, la palabra de Dios. Y sabemos con Hebreos 11 que Él es el tipo del Hijo de Dios, ¿no? Porque Él fue el sacrificio. Son memoriales de mí, había dicho Jehová. Hablando de Jacob, Génesis 35, vamos a seguir a la derecha. Génesis 35 y versículo 9, vamos a ver a Dios escogiendo los hijos de Jacob. Cada vez él elige, ¿según qué? La promesa. Eso es la razón. Está pensando en su hijo. No tiene nada que ver con la persona. Génesis 35 y versículo 9. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando fue vuelto de Padan Aram y bendíjole. Y dijo de Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, mas Israel será tu nombre. Otro cambio de nombre, tanto como con Abraham a Abraham. Y llamó su nombre Israel. Y dijo de Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Gente y compañía de gente saldrá de ti. Y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac te daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. ¿Y quiénes son? Los 12 patriarcas. Todos ellos que son los nombres de los tribus de Israel fueron escogidos de Dios, ¿sí ven? Entonces Dios escogió a los hijos de Israel también. Y sí, vas a ver a Dios escogiendo personas como David, pero él ya es parte de Israel. Y él nunca va a dejar de ser parte de Israel. ¿Sí, verdad? Cuando Israel llega, ya todo está dentro de ellos. Lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué Jacob? ¿Qué hace la vida de Jacob tan interesante? Que ya sabemos que él había mentido y decepcionó a su propio padre para obtener una bendición. Eso no suena tan bueno. Bueno, en el tiempo que él se fue a la casa, cuando estaba corriendo de su hermano Herado, en Génesis 29, vamos ahí. Génesis 29 y versículo 10, él encuentra a su tío Labán. Y él tiene un hábito. Jacob siempre estaba ahí trabajando en el campo ahí. Era un pastor de ovejas. Y en Génesis 29 y versículo 10, la Biblia dice: y fue que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegó Jacob y revolvió la piedra sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y vemos ahí, cuando él llega ahí, encuentra a alguien que le gusta a Raquel y él comienza haciendo ¿qué? Trabajando, ayudando a las ovejas. Versículo 15. Y dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me haces servir de balde? ¿Vas a hacerlo gratis? Declárame qué será tu salario. Y sabemos lo que pasó. Jacob pide a Raquel y recibe el día. Y después Raquel ella tiene que servir y trabajar con las ovejas. ¿Y qué hace él muy bien? Él trabaja muy bien, obra. Es un ejemplo de Dios trabajando y nosotros trabajando. Y eso muestra muy fuerte en el próximo capítulo. Vamos a Génesis 30. Génesis 30, porque aquí Jacob pide, después de trabajando tanto, que él recibe un parte de su porción del trabajo, y Labán no quiere que él se va. Él sabe que Dios está con Jacob, no quiere que él se va. Entonces Jacob decide hacer algo para que él pueda mostrar que sí, él sabe lo que él hace y Labán no. Génesis 30 y versículo 37. Y él hace algo interesante. Dice aquí: y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y del almendro, entonces son varas de almendro, y de castaño, varas de castaño. ¿Es esto bien? Y
descortezó en ellas unas mondaduras blancas, descubriendo la blancura de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, en los abrevaderos del agua, donde las ovejas venían a beber delante de las ovejas, las cuales se calentaban viniendo a beber. Y calentábanse las ovejas delante de las varas, y parían las ovejas cinchados, pintados y manchados. Para darte contexto, Labán dijo, ok, tú quieres cosas, voy a darte las ovejas que son basura, que son manchadas, que no son buenas, voy a quedarme con estas. Jacob dice, eso está bien, vas a ver lo que yo puedo hacer. Y él pone estas varas específicas que son tipología de muchas cosas ahí, para que las ovejas que son manchadas y pintadas puedan multiplicarse y hacerse más fuertes y todo eso. Peleando contra la naturaleza según la perspectiva de Labán. Él quería quedar con lo que pareció bueno, él no sabía lo que Jacob podía hacer con tiempo de trabajar con ellos. 41. Y era que todas las veces que se calentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas para que se calentasen delante de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías no las ponía. Así eran las tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Y si sigues leyendo vas a ver que Jacob resultó recibiendo mucho más ovejas que estaban buenas después de todo esto. Entonces tenemos a alguien, un pastor, trabajando con ovejas que parecen como nada y levantándonos para ser los más grandes que los buenos. El Espíritu de Dios hace que Él es el Espíritu de verdad que te guía a toda verdad y te enseña todo. ¿Cierto? Jesús había orado, santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad, y es el Espíritu Santo que lleva esa palabra y levanta a nosotros ovejas que son cinchadas y pintados y manchados para hacernos grandes aquí. Y el diablo se queda con los buenos que parecen los mejores, pero no son. La vara, la palabra de Dios es ¿qué? Es una vara. Y hay diferentes cosas en la palabra de Dios que nos santifican. Y cuando eso es aplicado, Dios queda con las tempranas, los que crecen, los que hacen cosas. Los cristianos que no quieren vivir para Dios, está bien. Dejan que se oigan en el mundo. Voy a trabajar con mis discípulos que están afuera y hacerlos multiplicar. ¿Sí ven? Jacob es un tipo del Espíritu Santo. Y por eso Jehová había dicho, ese es mi nombre, mi memorial a todos los siglos. ¿Sí ven? Es una promesa. Y también cuando miras los tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob en sus vidas, muestra que realmente cristiano es posible hacer lo correcto en los ojos de Dios. Es posible adorarle como Él quiere. Es posible obtener su palabra, está ahí. Y es posible trabajar para Él, hacer obras para Él. Cuando todos dicen que no es posible, que no pueden saber nada, ellos no entienden nada de la Biblia, que dice claramente que sí. Y eso es porque estás en la promesa con P mayúscula, Jesús. ¿Estás en Él? Él es el clave para cumplir eso. ¿Sí? Terciariamente, tenemos estos otros hombres durante el tiempo de la promesa, que son tipos de Jesús, tipos de la promesa con P mayúscula. Y vamos a ver sus vidas cuando seguimos en este estudio. El primero es José, y todos saben que él es tipología de Jesús en la primera venida, ¿no? Todos saben eso. Primariamente, él es un tipo de Jesús en su primera venida. También Judá, ¿cierto? El hermano de José. Él trata de dar a sí mismo para reemplazar a su hermano Benjamín. Entonces Judá es tipología de Calvario, ¿no? Tipología de esa obra de Jesús ahí en Calvario. Job, puede ser que nunca pensaste en esto, pero Job vivió en ese tiempo. Pero Manuel, había escuchado que Job es el libro más viejo, que tiene que ver con tiempo antes de Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, yo había escuchado eso también.
Pero cuando lees Génesis 46 y versículo 13, vas a ver que los hijos de Isaacar incluyen Job. Job es un hijo de Isaacar. Él es un judío. Él no es un gentil. Génesis 14 y versículo 13 si tienen interés. Y Job obviamente es un tipo de siervo sufriente y sabemos que Jesús sufrió más que todos. Ya sabe dónde va él. Y últimamente Moisés, el propio, fue por Moisés que Israel fue liberado o redimido del enemigo. Y por Moisés Dios rescató a su pueblo y lo sacaron de la tierra del enemigo, tierra del diablo, de Faraón. Tipología de la segunda venida. Y Jesús va a cumplir la promesa con eso. Sí, hay otras cosas con cada persona, no estoy diciendo que no hay, es la verdad con todos, pero hay cosas principales y ellos muestran eso muy fuerte, ¿cierto? Okay. Estos son los más obvios. Y nota el orden: primera venida, Calvario, sufriendo en Calvario, segunda. Todo organizado muy bien. Es como si fuera que Dios está involucrado con la historia de los hombres. Pero bueno, esos son los ministros y sus mensajes. Vamos a ver la medida de esta dispensación y terminamos aquí. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Cuánto tiempo era esta dispensación? Sabemos que comienza con Abraham, pero termina ¿cuándo? Éxodo 12 y versículo 40, dice. Éxodo 12 y versículo 40. Y eso es ese capítulo de la Pascua, ¿no? Dice aquí: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Y nota que dice en el mismo día, mostrando que cuando Dios cumple algo es muy exacto. Mi padre tenía una pregunta de eso: ¿cómo Dios hace las cosas con profecía? Esa es su respuesta. ¿Dios es exacto o no exacto? Depende con quién hablas. Yo creo que Él es muy exacto. A veces, a lo menos. Como ahí. Al mismo día salieron. Sí, ¿no? Y si lees Gálatas 3, vas a ver que la ley fue dada después de 430 años. Antes de eso era promesa. Mostrando la dispensación, ¿sí ven? Promesa y ley. Y nota que Moisés era parte de la promesa. Y él comenzó dando la ley. Mismo hombre. El cruz. Y cuando haces un poco de la historia acerca de la cronología y todo eso, resulta en 2083, año mundial, para traducir ese latín, hasta 2513, año mundial. Eso ahí es exactamente 430 años. No, para 2 semanas que estaban conmigo en los otros estudios, me equivoqué, yo chequeaba mis notas y todo eso, y parece que me equivoqué acerca de cuándo Tare había engendrado a Abraham. Lo hice mal. Entonces yo dije a ustedes como 2033 AM, pero no, yo estaba equivocado 50 años. Yo ahí como, esto debe ser exacto, debe ser 2513 AM o 1492 antes de Cristo, es como dicen. Estos son los mismos años. Pero no estaba saliendo y yo, sí me equivoqué. Entonces lo siento por eso. Pero nota que termina con Dios dando la ley en el monte de Sinaí a Moisés. Después de Moisés redimiendo a Israel por medio del poder de Dios. Entonces son redimidos, después llegan a Sinaí para recibir la ley. La redención es antes de recibir la ley. ¿Sí ven? Tienes que ser salvo antes de recibir la ley de Dios y tratar de cumplirlo. No al revés. Se ve que muchos tienen eso equivocado.
¿Y sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Dios te da el orden. No, te salvo y después voy a darte mi ley para que yo voy a ayudarte a vivirlo y cumplirlo. No al revés. ¿Sí, no? Entonces, vamos a concluir. Génesis 16. Concluimos hoy. Génesis 16. Y versículo 1 dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y lo que vamos a hacer en el próximo estudio es comenzar viendo el misterio de esta dispensación, es decir, la minucia, lo que pasó, y el malogro, las cosas negativas que salió de eso. ¿Ya? Y vamos a comenzar viendo a Abraham y dar cuenta que aquí, con este problema con Sara y Agar, eso comenzó algunos malogros. ¿Ya? Vamos ahora. Padre Celestial, le damos gracias por toda esa información que nos da y la realidad que la promesa es algo fijo en que podemos confiar. Ayuda a nosotros a recibir eso en nuestro corazón para que pueda afectar nuestro cristianismo. Y ayuda a nosotros también a mostrar la promesa del Señor Jesucristo a otros cuando estamos ahí en la calle, en el trabajo, a donde sea, predicando y enseñando acerca del Evangelio de Cristo. Y te damos gracias por toda esa información, Señor. Y por más que toda la salud que nos dio por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.